Hola, ¿cómo andan, chicos? Bienvenidos nuevamente. Me parece que me voy de Italia. Me voy de Italia. Les voy a mostrar por qué. Les voy a mostrar. Síganme. Les voy a mostrar acá. Saqué los lentes para ver por el sol, pero me voy a poner acá, miren. Miren dónde me encuentro. La sacan a la ciudad. Miren este paisaje. El paisaje que hay acá es impresionante. Allá también. Un poco para acá, un poco para allá, un poco acá. El parque. Les voy a mostrar también la parquización que tiene, que a mí me encanta, de lugares como por ejemplo Suiza también, ¿no? Ahí. Cómo mantienen acá todo es impresionante. Me encuentro en la ciudad de Budapest, en Hungría. Estoy en Hungría y les quiero contar algunas cosas de acá, porque la verdad yo no conocía este lugar y me parece un lugar increíble, no solo por las vistas, el paisaje, sino también por la gente, la calidad de la gente. Miren la calidad de la gente. He conocido algunas personas acá y la verdad son muy amigables, son de 10, de 10. Yo pensaba que solo esto existía en Italia, que la gente era dada, que te ponías a charlar y todo bien. No, bueno, acá les cuento que también la gente es muy amistosa, muy amigable, a pesar de que es una ciudad turística donde, bueno, hay mucho movimiento, entonces hace que por ahí, como en algunos lugares, puede ser que la gente esté un poco cansada de tanto movimiento, tanta gente, tanto qué sé yo, que bueno, no sea tan amistosa y amigable con los turistas. En este caso no es así. Y tampoco les cuento que tampoco es tan agobiante, que hay un montón de gente. No. Hay turismo, pero no es una locura de gente que no podés caminar, que no podés estar. Bueno, les hablo mientras y van mirando el fondo, que es más importante que yo. Hoy un día espectacular, casi no hay nubes. El sol está bastante fuerte, eso sí, hay que ir cada tanto a la sombra, pero bueno, todo tiene su precio, ¿no? La verdad que me banco el sol, me banco un poco el calor, pero tener estas vistas acá no tiene precio. Conocer también la gente de acá, cómo es la gente, como les decía, que es muy dada, que se pone a charlar, que le interesa saber algo de vos siempre también, ¿no? Más allá de eso, la comida es increíble. Tengo que decir que la comida es increíble. Yo soy fan de la comida italiana y la comida argentina. Pero en este caso la comida húngara, a mí que me gusta la carne, hay platos típicos de carne espectaculares. He probado algunos platos típicos de acá y la verdad son increíbles, espectaculares. Utilizan mucho la páprica acá. Es un condimento, ¿no?, que le da un sabor increíble. Es muy bueno, muy rico. Y la verdad que me hice un poco fan ya de este condimento y quiero ya conseguirme para llevarme y empezar a hacer las recetas húngaras, te digo. Bueno, nada. Quería compartir esto, mostrar acá, porque la verdad me enamoré de esta ciudad. Es una ciudad bastante grande, una ciudad, como les dije, turística, una ciudad con buena gente, una ciudad que tiene un buen transporte público, porque le digo que ya tomé todo el transporte público que podía tomar. Colectivos, el trolebús, el metro, que es el subte, también ¿qué más? El tranvía también tomé. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque está muy bien conectada con, bueno, toda la ciudad está pero muy bien conectada con el transporte público. Es una ciudad que es espectacular por donde la mires y obviamente podés andar sin problemas. Yo en mi caso saqué un pase por 24 horas, ¿no?, que sale muy barato para lo que es. Podés tomar todos estos transportes que te nombré, los podés tomar, podés agarrarlos con este pase de 24 horas que yo me compré, que sale aproximadamente
5, casi 6 euros, más o menos 6 euros. Y andás sin problemas, sin andar fijándote dónde sacar el ticket, dónde comprar, que incluso también podés sacar el ticket en cualquier estación del metro. Tenés todo ahí, las maquinitas digitales, lo podés hacer a través de una aplicación que se llama Budapest Go, que también lo podés hacer online, cargas tus datos ahí y los vas comprando. Pero es increíble, la verdad. El transporte es muy económico, si no te sale uno con 20 más o menos en euros, porque pasando la moneda. Les cuento que acá no se utiliza el euro, si bien es de la Unión Europea, pertenece a Hungría a la Unión Europea, no utilizan el euro como moneda, tienen el florinto húngaro, que es su moneda. Y bueno, voy caminando mientras por acá, tenemos para tomar agua acá de todo, hidratarse porque el sol está un poquito bravo acá. Les cuento que tranquilamente vos podés, en muchos lugares te aceptan euros, obviamente el cambio va a ser favorable a ellos, pero bueno, vos querés comodidad, y si no con algún banco digital, con Revolut por ejemplo, que te pasa automáticamente, vos pagás con la aplicación de Revolut y automáticamente te lo pasa a los florintos, ¿no? Y de esta manera te despreocupás de andar cambiando dinero. Si querés tener dinero en efectivo está bien, porque por ahí tenés algún lugar donde te pidan, no sé, si querés comprar algo en la calle, por ahí no te van a tener un postnet, pero está bueno porque podés cambiar poca plata, poco florinto, euros a florinto húngaros y no hay problema con eso, podés andarlo más bien. En todos lados, la verdad que lugares chiquititos y todo eso, sí, tienen postnet, y lo podés utilizar de una manera increíble. Les estoy contando todo esto porque les recomiendo altamente que vengan acá, no se van a arrepentir. Al que le gusta también la movida nocturna, les cuento que también puede venir a esta ciudad que bastante movida nocturna tiene. Y bueno, acá están en obra, me voy un poco más allá, un poquito más allá porque acá están en obra constantemente. Estoy en el castillo de Buda, más precisamente. Lo que tenemos allá atrás, todo allá, como saben, la ciudad se divide en dos partes, en la parte de Buda y en la parte de Pest. Son dos, es una ciudad, Budapest, pero antiguamente eran dos ciudades. Bueno, se divide por el río Danubio, que está en el medio, y tenemos allá la ciudad de Pest, que estuve ayer, y ahora estoy en la parte de Buda, en el castillo de Buda precisamente, acá adentro. Bueno, están en obra constantemente porque están mejorando. Las instalaciones son increíbles. Como les digo, no se van a arrepentir si vienen acá a esta ciudad. La gente... ¿qué más les puedo contar de esta ciudad? Que estoy, la verdad, impresionado porque me encantó realmente. He conocido otras ciudades también, ¿no? Como puede ser Zurich, que me encanta, obviamente. Suiza, saben lo que es Suiza, es increíble, es muy linda, impresionante, cuidada, etcétera, todo ya sabemos. Pero esta ciudad, hay gente que por ahí no la tiene en el radar como para venir a visitar, o tiene algún prejuicio, o vaya a saber qué, y termina yendo siempre a ciudades más, no sé, a Francia, a París, a Suiza, a España, y termina siendo siempre en los mismos lugares. Y la verdad que este lugar es impresionante, es espectacular, lo recomiendo altamente. Les voy a mostrar un poquito acá lo que es el castillo, ¿no? Acá estamos, miren, atrás, ahí se ve la banderita de Hungría, que parece la bandera de Italia, pero no son los mismos colores, pero tienen una similitud. Y los colores están, la bandera es horizontal, no como la italiana que tiene las franjas verticales. Pero bueno, tenemos todo, así que un disfrute bárbaro. Les voy a mostrar un poco también el río Danubio acá. Bueno, les muestro un poquito, miren lo que es la parquización. Están controlando acá, cuidando todo el pasto, el césped. Tenemos ahí también. Miren lo que es esto, miren ahí. La Galería Nacional de Hungría, ¿no? Está ahí, museo, todo. Y acá podemos ver, vamos a ver el río Danubio.
Nada, acá tenés una vista increíble, ¿eh? Mira, acá ya está todo el Danubio, tenemos los puentes. Ahí tenemos el otro puente, allá otro puente. Bueno, es impresionante la vista que tenés acá. Te puedes quedar horas que no te aburrís acá, ¿eh? Lo único el sol ahora, pero es impresionante este lugar. Ahora vamos a tomar el transporte público acá. Ahí viene el tranvía que va paralelo acá al río Danubio. Con el pase diario que les dije, estamos más que bien. Me sentí acá tranquilo. Aire acondicionado tiene todo acá, ¿eh? Está todo lindo. Vamos paralelo al río Danubio. La verdad, impresionante. Les recomiendo que saquen el pase por lo menos de 24 horas para que puedan subir a todo el transporte, que está buenísimo esto. Miren lo que es. Bueno, allá acá al lado del lado de lo que sería la parte Pest, que bueno, como pueden ver, acá estamos caminando. Tenemos tranvía, tenemos taxis, tenemos todo acá, como les dije, transporte público. Lo que no les dije fue que como yo tengo el pase diario de 24 horas, ahí figura la hora y no es necesario validar ni nada, así que bueno, nada, voy a ir ahora al mercado central. Voy a entrar al mercado para ver que se encuentran productos para comer, viste, típico, cosas típicas que hay acá. Voy a entrar, vamos a ver juntos a ver qué encontramos para comer, porque me recomendaron venir acá. Acá estamos entrando, a ver qué hay. Me saco los lentes porque acá se ve. Ahí va. Bueno, sí señor, acá tenemos salamines, fiambre, regalo, lo que quieras. Mirá. Hay todo acá, ¿eh? Vamos a ver los precios, vamos a ver si podemos comprar un salame húngaro, que en Italia lo han nombrado mucho. Sé que se consume, viste, pero bueno. Vamos a ver bien acá qué encontramos para comer. Acá no solo vienen los turistas, sino que también viene la gente local. Compran de todo. Me dijeron que precios podés encontrar, bueno, souvenir y todo esto a un buen precio. Y la comida también, no es que te van a matar mucho con los precios, porque si bien es turístico, pero también viene gente local acá, así que acá miren los fiambres, salchicha. Acá se come mucha carne, mucha salchicha, mucho fiambre. Ahí tenemos los salames, que era lo que sí. Y así es como un galpón gigante con un montón de puestos, muchos puestos, donde podemos encontrar el producto que sea. Por ejemplo, lo que tenemos acá, páprica, como les decía, ¿eh? Esto te lo venden en todos lados ahora. Es el condimento espectacular que te venden acá. Souvenirs, de todo. Esto comí hoy, esto lo desayuné hoy, está buenísimo, con un café. Sí, otra cosa que viene con crema también, viene recubierto de chocolate, está muy bueno. Acá te dicen los pretzels 6 euros, bueno, esto es caro, la verdad. No es un precio barato. Obviamente vamos a encontrar de todo acá. Quiero que vean conmigo, recorriendo acá, también tenemos verdulerías. Los precios están en floritos húngaros, pero en algunos te pueden poner euros. Y como ya les dije, el cambio va a ser más favorable a ellos que a nosotros. Pero bueno, hay que tratar de pagar en la moneda local.
con Postnet, si es posible, con, por ejemplo, la aplicación de Revolut. Hay carnicería también. Hay carnicería. Hay mucho fiambre. Mucho fiambre. Es el chocolates. Ahí tenemos chocolates, ahí atrás. Ven cómo se derrama el chocolate ahí, espectacular. Bueno, hay de todo, chicos. Yo la verdad me enamoré de esta ciudad, por eso se los quiero compartir, les quiero contar cómo es acá y todo lo que les voy informando, ¿no? Los salames ahí. Los salames. Y los precios no son muy elevados en cuanto a vivienda y eso. Si bien tampoco es que los salarios promedios son muy altos, ¿no? Porque convengamos que no son muy altos, pero es una ciudad donde se puede encontrar precios y en relación precio, calidad de vida y todo esto hace un combo que está buenísimo. Está buenísimo. La verdad yo le veo muchos puntos positivos a esta ciudad, me encantó y todo lo que voy conociendo me sigue gustando. Así que, a ver, vamos a ir por acá. Yo estoy viviendo en Italia, obviamente, pero me enamoré de esta ciudad. No tendría problemas en mudarme a esta ciudad. A través del turismo da muchas posibilidades laborales, ¿no? También. Así que bueno, nada, voy a ir arriba a ver si seguimos viendo algún cosa. Voy a comprar algo y bueno, les cuento a ver qué compramos, qué conseguimos acá y si está bueno o no. Ahora sí, después de haber comido un pedacito de salamín típico de Hungría y un pan saborizado con bacon y no sé qué más, muy barato, la verdad. La comida está bien, no es sentarte en un restaurante, pero también sentarte en un restaurante es un precio medianamente económico. En algunos lugares, más lo que es cerca del Danubio, te van a cobrar el puesto, el lugar, obviamente, como en todos lados, como en cualquier parte del mundo. Eso te lo cobran y te sale como en Italia, o a veces también un poco más caro también, ¿no? Estás teniendo una ubicación espectacular por eso. Pero en sí la comida no es para nada cara, acá es bastante económica. Algo que me gusta son los edificios estos antiguos, el estilo y la arquitectura que tienen acá en Hungría están buenísimos. Me gusta. Bastante ordenada la cosa acá, por eso también es algo que atrae, ¿no? Por lo menos a mí. La gente muy amable, como les dije. Y bueno, lo voy a pensar, porque la verdad me gustó un montón esta ciudad. Espero que lo poco que les pude mostrar a ustedes les haya gustado también, ¿no? Así que pueden darle un like, compartir y suscribirse si no lo hicieron. No dejen de comentarme qué les parece. Si alguno conoce esta ciudad espectacular, que me comente, pueda sumar información a lo que les he comentado yo, ¿no? Pero bueno, me voy con una sensación de que quiero volver, de que me encantó estar acá en Budapest. La verdad, impresionante. Lo que más una de las cosas, aparte de la ciudad, de la gente y el paisaje y toda la historia, algo que me encantó fue el transporte público. El transporte público me pareció espectacular, muy bueno, me encantó. Conexión con todo, no tenés problema con nada, o sea, te sacás el pase diario y no tenés problema para nada. Miren los edificios estos, espectaculares. Bueno, muy lindo todo. Espero volver pronto por acá. Si no, me vengo a vivir, no sé lo que le digo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Chao.